¿Cuál ha sido el momento de miedo más aterrador que has sentido al pensar, tenemos que irnos, ahora? Estaba en el extranjero en una competición y mis amigos y yo salimos de la fiesta posterior. Nos separamos y yo seguí mi propio camino. Casi de inmediato vi a varios hombres al otro lado de la calle, frente a un bar, que levantaron la vista, se dieron codazos y comentaron algo entre ellos. Al pasar junto a ellos, los vi cruzar la calle para caminar detrás de mí. Mentalmente pensé, oh, mierda, el resto de mi camino sería por un tramo de carretera poco iluminado y, a veces, muy silencioso. Doblé por una calle más corta y aceleré un poco el paso. Efectivamente, los hombres siguieron, pero logré poner algo más de distancia entre nosotros. Llegué a la esquina que tanto temía y simplemente eché a correr. Había algunas casas con jardines decentes y solo necesitaba llegar a una antes de que los hombres doblaran la esquina. Alcancé una de las casas, que tenía un seto enorme rodeando una pequeña puerta, así que me pegué contra el seto y la puerta. Estaba en completa oscuridad, mirando a través del seto cuando los hombres doblaron la esquina, dieron unos pasos y se detuvieron. Hablaron entre sí, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Esperé unos minutos más para asegurarme y después corrí el resto del camino, revisando a mis espaldas. Soy músico que va de gira. En cierto momento, nuestro vehículo de gira se averió en un lugar remoto de Mississippi. Pudimos llegar a una gasolinera, pero habíamos perdido una correa y necesitábamos reemplazarla. Entonces apareció un grupo de lugareños que nos ayudó a reparar el auto. Un par de miembros de la banda se fue con un desconocido de buena voluntad a buscar una correa de repuesto, a 45 minutos de distancia. El sheriff local llegó y nos compró a todos una Coca-Cola. En ese momento estábamos estresados porque no queríamos perdernos el siguiente concierto en Arkansas, pero no estábamos preocupados por nuestra seguridad. El tiempo pasó y, tras ensayo y error, casi lo teníamos listo. Entonces nuestro guitarrista principal sacó su iPhone. Comentó que tenía una solicitud de AirDrop, una función de Apple que permite compartir archivos entre dispositivos cercanos de forma inalámbrica, pero la ignoramos hasta terminar. Luego, justo cuando nos subíamos al auto para irnos, abrió el AirDrop. Había 7 fotos de cadáveres, aunque parecían estar preparados como en una morgue o algo similar, aún así resultaba muy inquietante. Las 2 últimas fotos eran de nosotros reparando el auto en el estacionamiento de la gasolinera. Después de eso nos asustamos muchísimo y, fuera paranoia o no, el auto detrás de nosotros nos siguió durante casi 32 kilómetros, hasta que alcanzamos una autopista principal y aceleramos. No tenemos más detalles, pero hasta el día de hoy nos sigue poniendo los pelos de punta. Cuando era más joven, estaba profundamente dormido hasta que mi hermano entró corriendo a mi habitación gritando que teníamos que irnos ya. Me desperté lleno de pánico y salí corriendo por la puerta, subí al auto con él y mi padre, todavía tratando de ubicarme. Íbamos manejando y mi papá encendió la radio, donde anunciaban que había un tornado azotando nuestra ciudad. No teníamos refugio contra tormentas, así que nos apresuramos a ir al trabajo de mi mamá. El meteorólogo salió en la radio diciendo que golpearía unos cruces de calles en cualquier momento. Justo nos encontrábamos detenidos en una señal de alto en esos mismos cruces. Mi hermano y yo empezamos a entrar en pánico, diciéndole a mi papá que pisara el acelerador porque teníamos que irnos de inmediato. Por fortuna, nos salvamos de milagro, pero entre haber despertado así y darme cuenta de lo que estaba pasando, sentí un terror inmenso. Hace un par de años trabajaba como técnico de fibra óptica. Era un trabajo muy solitario durante la mayor parte del día. Solo me reunía con mis compañeros alrededor de la hora de almuerzo. La mayoría de los días tenía un horario estricto que un compañero elaboraba, programando citas con los clientes, lo que significaba que alguien en el trabajo sabía dónde me encontraba. Pero ese día el horario se complicó porque un cliente no estuvo disponible a la hora prometida, así que tuve que llamar a cada cliente individualmente para agendar una cita ese mismo día. Todo salió bien y, esa tarde, alrededor de las 6 de la tarde, solo me quedaba un cliente por atender. Fui a terminar ese último trabajo. Me invitaron a pasar a un pasillo oscuro. El cliente era un hombre de mediana edad con aspecto sospechoso. Me dirigió a la sala donde se instalaría la caja de conexión y, al sentarme para comenzar, noté que había otros 2 hombres en la habitación. Como estaba moderadamente oscuro, no los vi al principio y ellos no se presentaron. Aunque fue un poco extraño, seguí trabajando. Mientras lo hacía, vi que hablaban en voz baja entre ellos y me miraban a menudo. Observé que 2 de ellos tenían en el rostro esas marcas que deja el uso prolongado de drogas, la llamada cara de metanfetamina. Empecé a sentirme incómodo y recordé que este era mi último cliente del día, que mis compañeros y supervisores no sabían dónde estaba debido al desajuste en el horario.
y que probablemente ya estarían preparándose para irse a casa. Después de unos segundos pensando que era lo mejor, decidí marcharme porque no me sentía seguro. Mentí diciendo que me faltaba una herramienta importante. Guardé mis cosas y, mientras me acompañaban a la puerta, me disculpé y les dije que reprogramaríamos la cita. Quizá no fuera nada, pero tuve una sensación abrumadora de que se estaban preparando para algo y me alegra haber decidido no quedarme para averiguarlo. Ha sido la primera y única vez que me he sentido inseguro en el trabajo. Vivo en una ciudad considerada bastante peligrosa. Siempre estoy alerta cuando estoy fuera de casa. Justo antes de que comenzara la pandemia, iba conduciendo solo a casa desde el centro comercial. Hay una calle, cerca de mi casa, que solo tiene 2 carriles en cada dirección y siempre hay mucho tráfico. Principalmente, el tráfico se debe a que los conductores de autobús no usan las áreas designadas para recoger y dejar pasajeros. Esto genera mucho tráfico, ya que se detienen y la gente normalmente no puede maniobrar a su alrededor, a menos que lo hagan de forma segura desde el carril de tráfico entrante. Estaba atrapado en el tráfico, completamente inmóvil, cuando 2 tipos se acercaron al hombre que iba en el coche frente a mí y sacaron un arma. Le apuntaron a la cabeza del conductor y le quitaron la mochila. Decir que estaba aterrorizado es poco, tenía tanto miedo que temblaba. Los 2 tipos se llevaron la mochila y se metieron en una calle lateral, pero nosotros seguíamos atascados en el tráfico, sin avanzar. Entré en pánico, no sabía si volverían a mi coche para asaltarlo. En ese momento, vi que un autobús se había detenido en el carril entrante y estaba bloqueando el tráfico, así que me incorporé y aceleré. El autobús ya se movía, por lo que tuve que ser rápido y regresar a mi carril, adelantando al autobús que retenía el tráfico en mi carril. Lo logré. Fue una acción arriesgada, pero tenía tanto miedo de que volvieran y me apuntaran con el arma. Una noche iba caminando a casa, con la cabeza baja porque estaba distraídamente mirando mi teléfono. Casi piso lo que parecía ser salsa barbacoa. Encendí la linterna de mi teléfono y resultó ser sangre. Cada paso dejaba una pequeña salpicadura de sangre casi imperceptible. Seguí el rastro a lo largo de toda la calle mientras caminaba a casa, que quedaba a unas cuantas cuadras. Era difícil distinguirlo en la oscuridad, pero el rastro parecía terminar en una instalación residencial de mi vecindario. No estoy seguro de qué tipo de instalación es, pero a menudo he conocido a personas con discapacidades intelectuales en esa área, les he ayudado a pedir un boleto de tren, a contar el dinero para las compras, etc. En el patio cercado había 2 personas hablando en voz baja, solo podía ver los cigarrillos encendidos en la oscuridad. De repente, me invadió una sensación de que algo andaba mal. Se me erizaron todos los pelos de la nuca y sentí frío. Seguí caminando e hice unas vueltas antes de regresar a casa y llamar a la policía por el rastro de sangre. Mi pareja dijo que había reaccionado de forma exagerada y que probablemente se tratara solo de un animal o de alguien con la nariz sangrando. Pero en total había mucha sangre, extendiéndose por una buena distancia, y algo se sentía profundamente mal. Esa noche no pude dormir bien. Hace unos años, mis compañeros de trabajo y yo fuimos a la casa de un colega. La casa pertenecía a uno de los dueños de la empresa, pero este compañero, a quien llamaremos Bill, tenía llave y permiso. Después de la fiesta navideña de la empresa, todos estábamos disfrutando de algunas copas y fumando un poco. Aproximadamente 30 minutos después de empezar a festejar, Bill comenzó a comportarse de forma extraña. Básicamente, empezó a coquetear de manera agresiva con las chicas de la fiesta. Si adivino tu edad y eres mayor o menor que yo, tienes que acostarte conmigo, era una frase que repetía a más de una chica esa noche. También intentó separar a otros compañeros de sus parejas y se mostró agresivo al respecto. Justo en ese momento, empecé a oler gas. Caminé por la casa y me di cuenta de que había encendido los quemadores de la estufa sin prender la llama. Los apagué, pero el olor seguía aumentando. Me di cuenta de que había hecho lo mismo con la chimenea. Mientras apagaba el gas de la chimenea, noté que Bill volvía a manipular la estufa. Fue entonces cuando perdí la calma, armé un escándalo y saqué a todos de la casa, empujando a Bill, quien bloqueaba la puerta principal y nos decía que estábamos actuando de forma absurda. 9 de nosotros nos metimos en el Chrysler 300 de un amigo y nos dispersamos. No tengo duda de que Bill estaba tramando algo nefasto y, hasta el día de hoy, creo que salvé algunas vidas. Hace varios años, 6 de mis amigos y yo estuvimos fuera del estado para una boda. Alquilamos un Airbnb para el grupo. Inmediatamente después de llegar, nos enteramos de que el hombre que alquilaba su casa tenía un compañero de cuarto que casi nunca estaba en casa, pero que apareció por primera vez en semanas y no se dio cuenta de que la casa iba a estar ocupada.
El dueño insistió en que había hablado con él y que planeaba empacar y quedarse en casa de su novia para que nosotros pudiéramos disponer de la casa como estaba previsto. Y, efectivamente, él se fue esa tarde. Esa noche salimos y regresamos intoxicados, como suelen hacerlo los de 20 y tantos años de vez en cuando. Uno de nuestros amigos salió del sótano con cara de asombro. Al parecer, el compañero de cuarto había regresado y, al verlo dormido, quedó claro que planeaba quedarse. Nos calmamos y reorganizamos donde íbamos a dormir, pero eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, nos despertó una música de death metal tremendamente fuerte que sonaba en la sala común o comedor del piso superior. Dos de las personas que habían dormido en la sala bajaron de inmediato y nos dijeron que teníamos que empacar nuestras cosas y salir lo más rápido posible. No hicimos muchas preguntas, simplemente recogimos nuestras pertenencias, intentamos limpiar y nos metimos en un Uber XL para ir al hotel más cercano. Al parecer, antes de que comenzara la música esa mañana, se despertaron con un montón de golpes y, al abrir los ojos, vieron a un tipo sentado en la mesa limpiando una escopeta y una pistola. No cabe duda de que él no quería que estuviésemos en su casa. Una vez, alrededor de 12 de nosotros estábamos recorriendo el país juntos y usamos freecampsites.net para encontrar un campamento con servicios, qué suerte, en un barranco en Tennessee. Llegamos alrededor de las 9 de la noche y ya estaba oscuro. Al pasar la puerta principal, nos encontramos con personas con los acentos más extraños que jamás habíamos oído, quienes nos dijeron que eligiéramos un sitio y que nos ayudarían a instalarnos. Esta pareja de tipo tradicional nos recibió de forma bastante fría desde el momento en que llegamos, y aunque no nos hicieron sentir muy bienvenidos, aceptamos que era solo por una noche. Condujimos por el circuito de un lago durante aproximadamente 8 kilómetros, y estaba claro que esas personas vivían allí a tiempo completo. Había quizás 50 sitios para acampar y todos estaban ocupados, sus casas rodantes parecían fijas en el lugar y había decoraciones por todo el patio. Decidimos que no podíamos encontrar un buen lugar para alojar a todos, así que nos detuvimos en un estacionamiento para idear un plan, cuando de repente aparecieron 6 carritos de golf y un grupo de rednecks con bates de béisbol y palancas. Se nos acercaron y dijeron, creemos que ya es hora de que se vayan. 3 de nuestros amigos estaban borrachos y la situación estuvo a punto de escalar seriamente, pero los empujamos dentro del auto y nos largamos a toda prisa montaña abajo, terminando la noche en el Walmart más cercano. ¿La parte más jodidamente extraña? El campamento ya no figura en el sitio web y no aparece en mis pines ni en las ubicaciones previas en Google Maps. He marcado todos los campamentos en los que nos hemos quedado en todo el país durante los últimos 6 años y este ha desaparecido por completo. Cuando era más joven, hice trabajo de topografía para una empresa maderera en Alaska. Como estaba en forma y me gustaba hacer senderismo, me enviaron primero para inspeccionar el terreno y determinar las mejores rutas hacia el área que querían talar. Siempre viajaba ligero. Solo llevaba una mochila con un kit de comedor del ejército de los EU, alguna comida lista para comer, un kit para fuego, un cuchillo, spray para osos y un revólver. También solía cortar una buena y gruesa vara de senderismo. Con todo ese equipo empacado, me puse en marcha a pie. La primera noche fue muy tranquila y dormí bien. Solo una vez me desperté pensando que era el viento entre los árboles y no le di mayor importancia. Al día siguiente llegué al área designada para la tala y comencé a trabajar. Alrededor del mediodía, empecé a sentir esa inquietante sensación de ser observado. Había tenido esa sensación antes, pero siempre atribuía eso a mi imaginación. Sin embargo, fue creciendo a lo largo del día. Justo cuando estaba a punto de montar campamento para la noche, volví a escuchar un ruido entre la maleza y vislumbré algo grande escondido fuera de la vista. No hace falta decir que decidí no montar el campamento y abandoné el lugar. Caminé unos 16 kilómetros hasta que estaba demasiado cansado para seguir. La sensación de ser observado se detuvo y consideré seguro montar mi campamento. Al despertar por la mañana, lo primero que vi fueron huellas de oso de lo que creo fue un enorme grizzly por todo mi campamento. Nunca desmantelé el campamento tan rápido de nuevo. Me aseguré de que mi revólver estuviera cargado y siempre a mano, y mantuve mi spray para osos listo en el camino de regreso, pero ya no volvió a ocurrir nada. Informé a la empresa maderera sobre mi experiencia y dijeron que tomarían las precauciones necesarias. Unos meses después, cuando la operación de tala estaba en pleno funcionamiento, un trabajador fue atacado por lo que luego describieron como un enorme oso grizzly macho. Unos años más tarde, cazadores en esa zona dispararon a uno de los grizzlies más grandes que he visto y, juzgando por el tamaño de sus patas, podría haber sido ese mismo oso que me acechó durante la caminata.
Estuve en Etiopía a mediados de 2019 y me estafaron por una pequeña suma de dinero, unos $20, por parte de un operador turístico falso para un trek que planeaba hacer desde Gondar. Básicamente, solo pagué por la van hasta el inicio del trek por adelantado, pero nunca apareció. Un par de otros operadores turísticos, 2 jóvenes, me vieron esperando y se acercaron a hablar conmigo. Les mostré una foto en mi WhatsApp de mi guía turístico y me dijeron que ese no era su nombre, que lo conocían y que era un estafador, etc. El asunto es que terminé cambiando de hotel y ellos sabían dónde me hospedaba, pues me acompañaron e intentaron inscribirme en su tour. Me llevaron a una oficina que estaba básicamente vacía, excepto por un tipo con una laptop, y él quería un adelanto, más bien unos $200, para este tour. Me negué a pagar, diciendo que lo pensaría, solo para salir de allí. Los otros 2 chicos seguían apareciendo en mi habitación de hotel preguntándome si ya iría, que necesitaba reservar ahora o me lo perdería, y yo seguía posponiendo. Más tarde esa noche, recibí otro golpe en la puerta y pregunté quién era, ya bastante receloso. El hombre dijo su nombre y abrí la puerta, pero en vez de él, había unos 12 tipos etíopes parados en el pasillo, agolpándose frente a mi puerta. Había estado caminando por la ciudad anteriormente y escuchaba a la gente mencionar el nombre de mi estafador, llamándome Ferengi, extranjero, y demás. Todo el mundo parecía saber del asunto. Todos se amontonaron en mi habitación, yo estaba en calzoncillos y luego se apartaron para revelar a mi estafador. Claramente había recibido varios golpes, tenía la cabeza baja, no podía ni mirarme a los ojos y estaba muy nervioso. Lo presionaron y él me devolvió mi dinero. Lo tomé, sintiéndome muy incómodo, pero me hicieron contarlo. Así que ahí me quedé, contando esa gran suma de dinero según los estándares salariales locales, estando en paños menores, mientras 12 tipos locales duros se paraban a mi alrededor y, de vez en cuando, le daban su castigo al estafador. Les dije que ya tenía todo y la mayoría se retiró. Oí a mi estafador gritar mientras lo maltrataban un poco en el pasillo. Entonces uno de ellos me dijo: entonces, dijiste que no querías nuestro tour porque ya habías perdido dinero. Ahora tienes dinero, ¿quieres venir a nuestro tour? Finalmente, le dije que participaría en otro tour más caro que ellos también organizaban hacia la depresión de Denkeli, desde otra ciudad, y al día siguiente me fui en autobús. Tuve que caminar hasta la estación de autobuses en la oscuridad, alrededor de las 4 de la mañana, y aún así escuché a gente reunida alrededor de hogueras en barriles de aceite hablando de mi estafador mientras pasaba. En ese pequeño pueblo de Etiopía, siendo el único Ferengi, me sentí realmente inseguro, ya que todos los estafadores y probablemente algunos operadores turísticos legítimos peleaban por mí. Más tarde, durante ese viaje, la situación se volvió peor con peleas locales en el norte, muchas revisiones de autobuses por parte de soldados adolescentes y otras cosas, pero nada de eso se sintió tan turbio como la mafia de los promotores turísticos. No me sucedió a mí, sino que me lo contó el tío de mi mejor amigo. No es un hombre de humor y suele hablar muy poco. Ocurrió hace quizá 10 o 12 años, en el extremo norte de Escandinavia. Quienes lo conocen, saben cuánta naturaleza virgen hay por allá. Él es guardabosques y un cazador había disparado a un oso, pero no logró matarlo y este huyó. El protocolo consiste en llamar al guardabosques para que se encargue de animales heridos y potencialmente muy peligrosos. Él se sube a su ATV con un rifle de caza mayor y 2 huskies mestizos de lobo. Llegó al lugar por la tarde, después de rastrear al oso con la ayuda de los perros. El oso, un macho pardo de buen tamaño, estaba destrozado. Nos dijo que parecía que algo le había partido la columna y lo había despedazado. Literalmente. Tenía un horror absoluto en los ojos al contarlo. Estos perros habían cargado directamente contra osos en otras ocasiones, sin ningún miedo. Pero, de repente, ambos se detuvieron en seco, miraron en la misma dirección y se quedaron muy callados. Cabe destacar que en esa dirección probablemente hay más de 300 kilómetros de bosques prácticamente inexplorados. Los 2 perros empezaron a gruñir, de una forma en que parecían sentirse amenazados, algo que nunca les había pasado con osos o lobos. Él se subió inmediatamente a su ATV y se fue, los perros lo siguieron. Regresó 2 días después, solo para encontrar restos de lo que había quedado. Dijo que la sensación de querer salir de allí fue lo más profunda y aterradora que jamás había experimentado. Fui a la universidad en el centro de Chicago y tomé el tren de regreso a casa después de una clase nocturna. No era muy tarde, tal vez alrededor de las 8 de la noche. En una ocasión, había solo unas pocas personas en el vagón en el que iba, por lo que todos estábamos dispersos. En una de las paradas, subió un tipo de aspecto sospechoso y, a pesar de que había muchas filas vacías donde podía sentarse solo, decidió sentarse junto a una mujer.
Menos de 2 segundos después, esa mujer se levantó y se fue inmediatamente a otro vagón. Ese mismo tipo luego se levantó, se giró hacia donde yo estaba sentada, yo estaba cerca de la ventana y tenía mi mochila en el asiento a mi lado, y se sentó sobre mi mochila sin decir una palabra. Sorprendida, saqué mi mochila de debajo de él y fue entonces cuando vi que llevaba una extraña funda plateada en todo su dedo índice. Ese adorno en el dedo parecía pesado y estaba decorado con intrincados dragones tallados por todas partes, excepto en el extremo, donde en lugar de una uña se asemejaba a una larga daga en forma de garra. Lo miré y él simplemente seguía mirando hacia adelante, sin inmutarse cuando jalé mi mochila, además de que desprendía un fuerte olor a alcohol. Entonces, noté a otro hombre, sentado frente a nosotros, que me miraba y movía los labios como diciendo levántate ahora. Así que hice lo que me indicó su gesto. Usé mi mochila como barrera y me empujé fuera del pasillo mientras el tren se acercaba a la última parada. Dejé ese vagón y, con tanta adrenalina circulando por mi cuerpo, crucé otros vagones para alejarme lo máximo posible hasta que el tren se detuvo. Corrí escaleras abajo y alerté a un empleado de la CTA sobre él. Fue realmente aterrador, y después de eso, mi novio me compró un taser y spray de pimienta que sostengo en mis manos para que todos lo vean cuando viajo en el tren a esa hora. Estaba en Camden, en 1991. Andaba con algunas personas que conocía y con mi amigo T. Él y yo estábamos charlando y pasando el rato en la cuadra mientras los chicos mayores vendían a los autos que pasaban. Durante un par de semanas había estado intentando convencer a T de dejar de frecuentar esa cuadra, ya que había demasiada movida territorial en Camden. Siempre había alguien pasando despacio o espiando desde el final de la cuadra, cosas de pandillas. De todos modos, una noche vi que un auto pasó por la zona 3 veces. Supe que era el momento, lo sentí en mis entrañas. Los vi volver a girar y luego acelerar un poco. Agarré a T y nos agachamos detrás de un auto destartalado, haciendo de mí el objetivo más pequeño posible. Esa noche murieron 3 traficantes, y estoy bastante seguro de que 1 o 2 de los tipos en el auto también murieron. Fue un desastre jodidamente grande. Me largué corriendo hacia la estación de autobuses y me mantuve fuera de Camden durante un par de meses. T estuvo bien esa noche, pero murió unos meses después en otros líos de pandillas. Estuve en París en noviembre de 2015 de vacaciones. Mi novia y yo estábamos en un pequeño pub tomando algo antes de volver al hotel. La mayoría del pub estaba viendo el partido de fútbol y no le prestábamos mucha atención. De repente, notamos que el pub se quedó en silencio y vimos en la televisión las noticias sobre los atentados terroristas. El camarero, que hablaba inglés, nos dijo, ¿son turistas? Tienen que volver a su hotel ahora. Afortunadamente, estábamos lo suficientemente cerca para correr de regreso y básicamente nos quedamos escondidos en el hotel, con las persianas cerradas y las luces apagadas, viendo todo en la televisión, aterrorizados porque no teníamos idea de hasta dónde se extenderían los ataques. Lo más aterrador es que habíamos considerado brevemente comprar entradas para el concierto de Eagles of Death Metal esa noche. Si hubiéramos ido, quién sabe qué podría haber pasado. Conducía a casa después de mi turno como bartender y necesitaba parar a echar gasolina. Mientras llenaba, noté un sedán estacionado en las bombas de diésel. Tenía las luces apagadas, pero se notaba que había 2 tipos sentados en el auto. Cuando mi auto terminó de llenarse, entré a la tienda esperando que se fueran. Le pregunté al tipo detrás del mostrador cuánto tiempo llevaban allí, y ni siquiera los había notado. Me quedé hasta que otro tipo se acercó a las bombas y entró, pero ellos seguían ahí cuando me fui. A la mañana siguiente vi en las noticias que hubo un robo en una gasolinera cercana, alrededor de la hora en que yo volvía a casa. No sé si eran los mismos tipos intentando asaltar otro lugar, pero me daban muy malas vibras.